Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, me decían que una cuestión más de explicación sobre la parte penitencial de cómo poderse llevar en el noviazgo. Primero hay que entender que la parte de penitencia habla o nos remite varias cosas, entre ellos la parte de la purificación. Eh, y nosotros buscamos una purificación para poder hacer lo mejor posible la voluntad de Dios, ¿no? Porque no se trata de estar puros para presumir de puros, sino para hacer más y mejor las cosas por amor a Dios, ¿no? Y evidentemente por consecuencia el prójimo. Y el primer prójimo sería, bueno, ustedes ahorita son noviazgos, pero el primer prójimo sería su esposo, su esposa, ¿eh? Entonces, me voy a ir a algo muy, pero que muy básico. La raíz propia de esta purificación, de la penitencia, de hecho es la base para que se puedan entender todas las demás penitencias, eh, es yo le diría como el ABC, el 1, 2, 3, paso 1, 2, 3, para ser cristiano. Eso es lo básico, básico, básico. Y esto lo vemos en la Sagrada Escritura, cuando Jesús nos dice, el que quiera seguirme, o sea, en pocas palabras, el que quiera ser católico, el que quiera ser cristiano, que se niegue a sí mismo. Otra traducción, que muera a sí mismo. Otra traducción, que se vacíe de sí mismo. Tome su cruz y me siga. No hay penitencia más fuerte, y yo creo que en el caso del matrimonio, que es para lo que apuntan en el noviazgo, porque se ha dicho de paso, si ustedes son novios y no apuntan al matrimonio, ya se equivocaron de entrada en lo básico del noviazgo. El noviazgo es preparación para el matrimonio. Si tú no tienes lo que se llama una certeza moral, no absoluta, de hecho te voy diciendo que temas cuando tengas una certeza absoluta. Ojalá que puedas llegar al altar con temor y temblor, dice la Sagrada Escritura, ¿eh? De saber de que esto es para toda la vida, pero que si es por mi propia naturaleza, muy poco yo puedo estar seguro de que estoy tomando la decisión correcta, ¿eh? Entonces, eh, el noviazgo es preparación para el matrimonio y tiene que haber una certeza moral, no absoluta, pero moral de decir, yo estoy de noviazgo, de novio con él, de novia con él o de novia con ella, porque eh, mi plan es casarme con él o con ella. Si alguien dice, no, estoy para conocernos, se equivocó. Para conocerse la amistad. Si ustedes tienen un noviazgo, están ya preparando el matrimonio. Si ni siquiera quieren casarse potencialmente, yo les diría, no jueguen con el otro, ¿no? No jueguen con el otro, porque realmente están jugando con su tiempo, con todo, ¿no? Prácticamente están jugando. Además, que como se dice popularmente, pues si tú sabes de antemano que no es él, no es ella, pues el que verdaderamente es, al verte ocupada, se te va a ir. O sea, hasta por cuestiones de practicidad, no te sirve estar simplemente por no sentirte solo o sola, ¿no? Entonces, pero bueno, cierro el paréntesis. El noviazgo es preparación para el matrimonio, ¿no? Entonces, si uno entiende esta parte, no hay cosa que purifique más sí, o sea, o que sea más penitencial en el matrimonio que esta experiencia de negarse a sí mismo,
que ya de entrada tendría que estar dentro del noviazgo. Y ya de entrada tendría que estar desde la amistad, ¿no? Porque si no está este factor, o sea, vamos a decir, el que no sabe morir a sí mismo no sirve para casarse. O sea, no sirve para casarse. Digo, no sirve para ninguna vocación, tampoco serviría para religiosa ni nada por eso. Pero cristianamente hablando, el que no entienda que el centro de la vida cristiana es el primer paso, morir a sí mismo, cargar con la cruz y después seguir al Señor, e inclusive les puede pasar a algunas personas que lo han visto seguramente en matrimonios, que contemplan el matrimonio como una gran cruz, ¿verdad? Y que ya les pesa mucho. Pues les pesa mucho seguramente porque no han dado el primer paso. O sea, siempre en cualquier tipo de cruz, revisa primero si te has negado a ti mismo, si has muerto a ti mismo. No, pues con razón te pesa tanto, ¿verdad? O sea, no puedes estar pretendiendo meter el segundo gol antes de que entre el primero, ¿eh? Entonces, nada rompe, nada purifica, nada es más penitencial, nada es tan esencial importante en una relación entre un hombre y una mujer que a lo menos tentativamente van hacia rumbo al matrimonio que morir a sí mismo. De hecho, por ahí pueden buscar en mi canal de YouTube, tengo yo un video que creo que le titulé como La unión de dos nadas, una cosa de esa, ¿verdad? Que básicamente lo que digo es eso. ¿Cuál es el matrimonio católico, católico, así de hueso colorado, el mejor? Yo digo que es el matrimonio de dos nadas. Porque el que muere a sí mismo, vamos a decir, se anonada, es otro término que se usa, se anonada como Jesús. Jesús dice en el Filipenses que siendo de categoría divina, no hizo alarde de esa categoría divina, sino se anonadó. En el griego es un poquito hasta más fuerte el término, kenosis, que es descendió hasta lo más bajo y tomó condición humana en todo, semejante a nosotros, menos en el pecado. Entonces, este, le digo, no hay cosa tan hermosa que ver eh, un matrimonio de dos nadas, es decir, de dos personas que no viven para sí mismos, sino para el otro. Y por amor al otro, cuando vienen los hijos, etcétera, ¿verdad? Pero esto, les voy a poner el ejemplito que a veces pongo. Eh, Cuando uno ve a una persona que ya tiene ya las charlas prematrimoniales y todo esto, y se quiere, está preparando inclusive la boda, y les preguntas, ¿estás ansioso o estás ansiosa? No, pues que sí. ¿Y por qué? No, pues ya quiero que llegue la boda para poder irnos a la luna de miel. La hemos preparado tremendamente para ya estar viviendo juntos. Hay alguno que se sincera más, que vivió en castidad y dice, pues ya para consumar el matrimonio con la relación sexual, etcétera. Pero qué hermoso sería que alguien dijera, ya quiero que llegue ese día de la boda porque para mí va a ser el funeral de mí mismo. Porque desde ahí arrancaré para no vivir nunca más para mí mismo. Anhelo, deseo ya ese día de la boda, porque deseo ya literalmente ser un difunto delante de ella. Yo ya no vivir para mí mismo, sino vivir para ella y los hijos que dé el Señor, ¿va? Y evidentemente después como familia a nivel sociedad, que hay sus noviazgos y matrimonios burbuja, ¿va? Que yo siempre los he criticado. Muy buenos, se llevan muy bien el matrimonio, la casa, los hijos y todo, pero una burbujita. Y les vale tres cominos los demás, ¿va? También hay al revés. Son un caos adentro del matrimonio, de la familia, etcétera, pero andan, como dicen, siendo candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿va? Pero bueno, ese es el punto. El punto, todo lo que les pueda ayudar, por eso yo no les voy a dar clases, miren, ¿saben qué? Como noviazgo, vivan la penitencia, pónganse el ayuno, por ejemplo, que siempre recomienda la iglesia los viernes.
No solamente Cuaresma, ¿eh? O sea, la iglesia siempre recomienda que los viernes sean penitenciales. Puedes hacer ayuno, no comer carne, eso es de siempre, de todo el año. Entonces, simplemente que vamos a decir, no es obligatorio fuera de la Cuaresma. Pero eso solamente se tiene que analizar ustedes. Posiblemente eso a ustedes personalmente no les va a ayudar a morir a sí mismos. Ustedes saben de dónde están agarrando su ego. ¿Qué prácticas de negación a sí mismos tienen que hacer? Pues ustedes tienen que dialogarlo, hablarlo como noviazgo. Evidentemente hay cosas básicas que siempre, sea en lo que sea, en donde se van a poner penitencia, siempre pues es la savia que les va a dar el impulso. ¿A qué me estoy refiriendo? A cosas básicas. Hay una palabrita que yo les digo para recurso memotécnico. SOLAC. SOLAC, así como sola y al final C. SOLAC. S, sacramentos. En lo que se vayan a poner penitencia, si son un noviazgo que recurre a la confesión, que recurre con frecuencia a la Santa Misa, etcétera, te va a ayudar mucho a que las penitencias que elijas o que elijan como noviazgo, pues tengan sentido. Ese de sacramentos o de oración. Y aquí estoy hablando ciertamente oración que pueden tener entre los dos, pero oración sobre todo también personal. Aunque estés casado, tú tienes que tener tu momento único y exclusivo y privado con el Señor. Sea delante del Santísimo, sea en tu cuarto, pero tú tienes que tener un momento exclusivo con Él. Y también tienes que tener un momento, evidentemente, en pareja de oración. ¿verdad? Pero bueno, sacramentos, oración. L, lectura de la Sagrada Escritura. ¿no? Lectura de la Sagrada Escritura. Sobre todo el Nuevo Testamento y dentro del Nuevo Testamento los evangelios. Ese es el corazón. El Papa Francisco dice que no hay que irse a dormir sin leer un poquito de algún evangelio. ¿va? Entonces, ese de sacramentos o de oración, L de lectura de Sagrada Escritura, Solac A de apostolado. Esto ayuda a que no vaya a ser un noviazgo y futuro matrimonio de burbuja. No, o sea, cuando tú tienes un tipo de actividad, de apostolado, de salir, de dar, etcétera, de dar tu tiempo, tus recursos, lo que sea, pero que sales, no te quedas encerrado, no se quedan encerrados como noviazgo, eso es fundamental y eso siempre va a nutrir este, eh, la experiencia misma. De hecho, les cuento una rapidita. Pueden ver después una charla que tengo sobre una beata paraguaya. Ay, se me fue su nombre ahorita. Ahorita me recuerdo, pero es una beata paraguaya, de hecho es la única beata paraguaya que yo conozca. Eh, y Chiquitunga, le decían Chiquitunga. Era María Felicia, etcétera, ya no me acuerdo, pero es más conocida como Chiquitunga. Murió muy joven, pero ella tuvo un tipo de noviazgo, ciertamente fue un noviazgo muy particular, casi místico, ¿no? Pero ella lo que hacía era irse con su novio, cuando se veían antes de que irse al cine y todo eso, se iban a ir con los pobres, etcétera, y entre las prácticas que hacían era donar sangre para los más pobres, ¿no? En un hospital. Y cuando él le dice que tenía vocación al sacerdocio, ella también después se hace religiosa, pero es el primero el que da el primer paso, a decir de que estaba discerniendo el sacerdocio. Hay una frase, se las parafraseo nada más, que dice Chiquitunga, hermoso, dice, la sangre que deseábamos unirla como a través del matrimonio, hoy la hemos compartido, hoy la hemos unido, perdón, a través de esta anciana pobre a la que le hemos donado sangre. O sea, ahí en esa anciana pobre a la que le acabamos de donar sangre, quedó unida nuestra sangre. Que nuestro anhelo humano como tal era ponerlo en un hijo, como tal. Pero bueno, el Señor nos llamó a una vida consagrada, Él se hizo sacerdote y ella religiosa. Entonces la parte del apostolado es fundamental.
Y unido, la sed de comunidad. Repito, esto también ayuda mucho a no hacer matrimonios de burbuja, ¿no? Y comunidad puede ser tu parroquia, comunidad pueden ser lo que están haciendo ustedes, otros noviazgos, otros matrimonios, pero la parte comunitaria ayuda a que la relación no se vuelva una burbuja. Pues bien, regreso, el Señor nos dice, el que quiera seguirme, podríamos traducirlo un poquito, si quiere ser un noviazgo que me siga, si quiere ser un matrimonio que me siga, primer paso, niéguense a sí mismo, mueran a sí mismo, vacíense de sí mismos. Si tú te estás casando para que te hagan feliz, no te estás vaciando. Si tus expectativas, que es legítimos que las tengas, están por encima de la misma voluntad de Dios, no va a funcionar. Hace poquito una persona frustrada me estaba escribiendo un matrimonio bellísimo, como siempre lo soñó y todo esto, y de la noche a la mañana el esposo le dijo, ¿sabes qué? Ya no siento nada por ti, no quiero por ti, y se fue. Oye, pero vamos a buscar cuestiones, ayuda psicológica, medio quiso al principio, pero después dijo, no, esto no tiene solución, y ya. Y no había un problema así como grande de raíz, que todo eso, o sea, fue sorprendente. Y lo que me decía esta persona es, y lo que me duele tanto es la frustración de ese proyecto tan bonito que teníamos. Le digo, posiblemente ya empezó la cosa mal, de que el proyecto lo tenían ustedes y quizá nunca le preguntaron cuál era el proyecto de Dios. Imagínate, es normal que las mujeres, si se van a casar, quieran ser madres. Se ha dicho de paso, el matrimonio es nulo si intencionalmente no se quiere tener hijos. Puede haber boda, pero ahí sería nulo. Las cerras son otra cosa, es de que después por infertilidad no se puede tener hijos, pero alguien que se casa no deseando tener hijos, ese matrimonio es nulo, porque la parte de la apertura a la vida es fundamental. Entonces, pero bueno, en este caso, hay mujeres que desean naturalmente, pues esto, ser madres y todo eso, y se topan con eso, con que él es infértil o ella es infértiles. Entonces se encaprichan y luego van a ir a cuestiones tan inmorales como la fertilización in vitro o asistida, etcétera, porque creen que el hijo es un derecho y no, un hijo es un don. Pero como es su proyecto de vida y como es realizar mi maternidad, o qué tal la mujer que solamente se quiere casar por eso, por tener hijos, es decir, el esposo es el recurso para poder yo ser madre. Se equivocó, porque el orden es primero tu esposo, y cuando de entrada ya estás poniendo primero al hijo que al esposo, ahí estás mal. O típico al revés, los varones casi no se agarran tanto con los hijos, se agarran muchas veces con la mamá. Por eso tienen tan mala fama las suegras. Si tú como varón no estás dispuesto a poner en primer lugar a tu esposa por encima de tu propia madre, por encima de los chantajes que te va a hacer tu mamá, oye, pero dice que honrarás a tu padre y madre, sí, pero también dice la Biblia, dejarás a tu padre y madre y te unirás a tu esposa y serán una sola carne. Y el varón que no tiene los pantalones para darle el primer lugar a su esposa, que no sirve para el matrimonio, no sirve para casarse. Como la mujer que no tiene las faldas necesarias para dar el primer lugar a su esposo y se lo da a sus hijos, tampoco sirve para el matrimonio. ¿Por qué? Porque no están entendiendo el orden de Dios, el querer de Dios. Y no le entienden por qué. Porque como no se han vaciado a sí mismos, están usando el noviazgo, el matrimonio, la familia para llenar sus propias expectativas. Porque no han muerto a sí mismos. Entonces, voy a leer rapidito una partecita. Es todo un retiro, creo que son como 4 charlas. Lo pueden buscar en las playlists de mi canal de YouTube. Un retiro que di sobre una obra que escribió Juan Pablo II antes de ser papa, que se llama El taller del orfebre.
El taller del orfebre. Es como un tipo de novela pequeñita en donde explica la experiencia de 3 parejas, ¿no? Y la primera pareja es hermosa, linda, porque de hecho, eh, para mí, cuando yo leí ese libro de Juan Pablo II, El taller del orfebre, que también lo pueden encontrar el libro, inclusive el audiolibro también, de hecho, creo que en los videos pongo el enlace para el audiolibro, porque está bien hecho el audiolibro. Ya un poquito antiguito en cuanto a la edición, ¿verdad? Pero está bien hecho, bien grabado. Eh, pues bueno, aquí el punto está en que yo antes de escuchar siempre he dicho, y lo sigo sosteniendo, de que lo más importante para el matrimonio no es el noviazgo, sino la amistad. Y que los mayores fracasos en los noviazgos no viene, perdón, en los matrimonios no viene tanto de un noviazgo, sino de una amistad no formada, o sea, ya brincada de antemano, o mala amistad, ¿verdad? Y entonces lo ponía también en positivo. Si hay una buena y madura amistad definamos como la escolástica católica siempre lo ha dicho, que es el amor virtuoso entre 2 personas que crecen en eso, en la virtud. Si yo me puedo llevar muy bien con un amigo y nos llevamos tan bien que podemos robar un banco juntos. ¿Él es mi amigo? No, ese se llama cómplice. El problema es que ahora a todo el mundo le decimos amigos, cuando en realidad no está mal, ¿verdad? O sea, para podernos entender, ¿verdad? Pero dices, no, esta es mi amiga. Has hablado una vez con ella, te conoces un poquito por encima, pero amistad, me tienes que decir de qué manera esta persona ha crecido en la virtud contigo y viceversa. Entonces, cuando se tiene una verdadera amistad, yo siempre he dicho que se puede brincar literalmente a proponerse el matrimonio. ¿Cómo brincarse el noviazgo? Brincarse el noviazgo. Yo no, esa fue una mera deducción mía. Evidentemente, cuando te propones, ya en automático pasan a una parte de noviazgo, pero por eso es tan breve. Por ejemplo, los papás de Santa Teresita, que son santos, Santa Celia y San Luis Martín, ellos solamente tuvieron 3 meses de noviazgo y se casaron. Y hoy son santos. Pero el problema está en la madurez que tenían ellos, tanto psicológica, espiritual, ¿no? Entonces, la amistad, yo le doy más valor. Y en este libro, Juan Pablo II, la primera pareja las pone exactamente así, un muchacho y una muchacha que eran amigos y él se le declara, no se le pide matrimonio, no se le declara, quiere ser mi novia, no, ya va para literalmente dar el brinco a decirle que si quiere ser su esposa. Pero es tan poético que puede ayudar a lo que nos he estado diciendo ahorita aquí. Repito, si alguien quiere, creo que esta primera pareja me lleva como una charla completa, o charla y media por ahí. Eh, me voy a saltar nada más a la parte de la proposición, como la narra. Él se llama, el hombre se llama Andrés y a la mujer Juan Pablo II le puso Teresa. Habla Teresa diciendo, caminábamos precisamente por el lado derecho de la plaza, cuando Andrés se volvió hacia mí y dijo, ¿quieres ser la compañera de mi vida? Lo dijo así, no dijo, ¿quieres ser mi mujer? Sino la compañera de mi vida. Paro aquí. Aquí está diciendo muchísimo Juan Pablo II con este diálogo. ¿Por qué? Porque al, a veces hasta en el propio hablar se deja ver mucho lo que uno está procesando. Que sea mi mujer. No me huele que ya se murió a sí mismo, que se vació de sí mismo. Porque ya está inclusive tratándola hasta como propiedad. Mi mujer. No, fíjate, este se le propuso, quiere ser eh, la compañera de mi vida. Sigue diciendo Teresa,
Lo que iba a decirme era pues premeditado. Y lo dijo mirando hacia adelante, un detalle muy bien hermoso que pone aquí Juan Pablo II. Y lo dijo mirando hacia adelante, como si temiera leer en mis ojos y al mismo tiempo como si quisiera indicar que frente a nosotros hay un camino cuyo fin no podemos ver. Hay un camino, o por lo menos puede haberlo, si yo a su petición contesto sí. O sea, unas imágenes de dos muchachos amigos que de pronto él le dice, le propone matrimonio, pero se lo propone no diciéndole, quiere ser mi mujer, mi propiedad, no, quiere ser mi compañera, y dice, y me lo dijo mirando hacia el frente, que les digo, hoy se da también mucho estos de matrimonios burbuja, que está bien verse a los ojos y todo esto, ¿verdad? Pero la vida de ese matrimonio, de ese noviazgo es eso, nada más quedarse entre ellos viéndose, viéndose, viéndose como si fueran el ombligo del mundo. Qué distinta la perspectiva de cómo pone aquí a Andrés y Teresa Juan Pablo II, que le dice primero, no te agarro como propiedad, sino como mi compañera, igual, ¿no? Como mi compañera. De hecho, cónyuge viene de conyugo. ¿Qué es el yugo? Este barrote que le ponen a las vacas, a los bueyes y todo eso, para jalar el arado, ¿eh? Sí, sí, y está así. Sí, 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 si uno está más desnivelado, entonces uno no jala, ¿va? Que también se habla en la Sagrada Escritura que tener cuidado con el yugo desigual, ¿va? Pero bueno, es otro tema. Aquí el punto está en que mirando hacia el frente, juntos, caminando juntos, agarrados de la mano, pero no ensimismados el uno con el otro, sino en salida hacia el frente, ¿verdad? Eso solamente se puede en dos personas que no viven para sí mismas, en que no viven para sí mismas. Dice, respondí sí, pero no enseguida, solo al cabo de unos minutos, a pesar de que a lo largo de aquellos minutos ni pudo haber reflexión alguna, ni pudo existir lucha de impulsos encontrados. La respuesta estaba casi decidida. Ya sabíamos los dos que se remontaba a todo nuestro pasado, que es pasado de amistad, ¿eh? Y se proyectaba lejos en el futuro, que se hundía en nuestro ser como la lanzadera del tejedor para aprender el hilo preciso que determina el modelo del tejido. Recuerdo que Andrés tardó en volverse a mí y pasó largo rato con la mirada fija hacia adelante, como si escrutara el camino que se abría ante nosotros. Ya me imagino un varón que piensa para sí mismo y que la mujer no le dice ni sí ni no, sino empieza a guardar silencio y van caminando todavía y viendo para adelante. Chance y la presiona, ¿no? Te acabo de decir eso, o sea, pero él ha muerto a sí mismo, ha hecho una oferta, quiere ser la compañera de mi vida. Te espero que me respondas. Vamos caminando en la misma dirección, te respondo. Pero son gestos, y así está el libro, bueno, al menos del primer matrimonio, el segundo matrimonio, ya es un matrimonio conflictivo, etcétera. Es hermoso este libro de El Taller del Orfebre, y les digo, si les interesa, en mi canal de YouTube pueden encontrar un retiro de todo el libro. Entonces, eh, dice Teresa, perdón, dice Andrés, llegué hasta Teresa por un camino largo. No la descubrí enseguida. No recuerdo siquiera si nuestro primer encuentro estuvo acompañado de algún presentimiento o algo parecido. Ni tan solo sé qué significa amor a primera vista, lo que llamamos el enamoramiento. Y esto también ya lo he explicado muchas veces, pero chance y no han visto todas mis charlas, pero lo explico rapidito. Precisamente el que se vacía de sí mismo da prueba de que está amando, de que tiene capacidad de amar, que es muy diferente de estar enamorado. El enamoramiento es un proceso químico cerebral.
En la parte trasera del cerebro tenemos una cosa que se llama, una glándula que se llama amígdala. Esta es la que registra muchas cuestiones a nivel sensitivo. Cuando uno está enamorando, se activa esta glándula como tal. El problema está que cuando está activada la amígdala, la parte de lo que se llama aquí el lóbulo prefrontal, que es, vamos a decir, la parte ejecutiva, la parte de que tú ves el semáforo rojo y te dice, párate, ¿verdad? Es esta. Pero cuando la amígdala está activa, esta parte, vamos a decirlo para que me entiendan en términos más populares, como que se anestesia, se atonta. Por eso el enamorado eh, los andan atropellando, ¿va? Porque no le está funcionando la parte más ejecutiva, la pensante, ¿va? Entonces, pero está comprobado y si no me creen, pueden buscarlo. Eso dura, dependiendo de la persona, eh, 6 meses, un año, y se apaga la amígdala y se puede volver a aprender. De hecho, no sé si ustedes tienen amigos o amigas que tienen sus novios y luego cortan y luego a los 6 meses vuelven y luego otra vez cortan y luego a los años vuelven, pues están actuando nada más por la pura amígdala, ¿va? Evidentemente, eso que se llama enamoramiento y que Dios lo puso por algo, ¿va? Sobre todo para una atracción natural, ¿va? Del hombre con la mujer. Este, no se puede decir que es amor porque ahí es un proceso químico, no es un acto de la voluntad. Ya amar es un acto de la voluntad y si mi voluntad ha dicho, yo no quiero vivir para mí mismo, pues, por ejemplo, voy a entender que cuando digo que voy a ser fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, no me estoy refiriendo solamente en la salud. Si te da cáncer, ahí voy a estar contigo. No, puede ser en la salud mental. Si te vuelves una esquizofrénica, bipolar, en la salud espiritual, si renuncias a tu fe, te vuelves una atea, etcétera. Ahí yo voy a estar. Ahí yo voy a estar. Termino con una experiencia que vi en un documental católico de España. Me disculparán los datos, ¿verdad? Voy a decir algo general porque fue hace mucho que lo vi. Era un documental sobre un hospital de los juaninos de San Juan de Dios, ¿verdad? San Juan de Dios fue del siglo XVI que se convirtió a raíz de algunas predicaciones de San Juan de Ávila y todo. ¿Verdad? Y empezó a tratar a las personas con problemas mentales, que se les trataba muy mal en ese tiempo. Algunas veces se les interpretaba como que estaban endemoniados y todo esto. Entonces sufrían mucho. Y él empezó con estos hospitales psiquiátricos. ¿Va? Entonces, el documental era de uno de estos hospitales y pasaron el caso de un varón que se casó y su matrimonio, así como con la que se casó, creo que le duró nada más como 2, 3 años. Les digo, no me acuerdo las fechas, pero fue bien poquito tiempo. Porque el poco tiempo, ella entró en un problema neuronal, psiquiátrico, ya no lo reconocía ni nada. Entonces la internaron en este hospital y el hombre tomaba un autobús, ya no me acuerdo que eran si 2 horas o 3 horas todos los días para ir allá, pero la mujer no lo reconocía. Entonces solamente tomaba eso para cierta hora del día que la tenían ya dormida, poderle hacerme unos masajes en sus pies. Y llevaba así 30 años ese hombre, yendo todos los días en autobús a darle masajes en los pies a una mujer que no lo reconoce. Eso solamente se puede habiéndose vaciado de sí mismo. Habiéndose vaciado de sí mismo. ¿No? Inclusive, voy a poner un ejemplito más, que esto a veces se lo suelo decir a las personas que están a punto de casarse. Eh, Siempre he dicho, y no puedo desarrollarlo aquí, tengo pláticas donde lo desarrollo, Dios pedirá más cuentas al varón que a la mujer con respecto al matrimonio. A la mujer le dice sean dóciles a sus esposos, San Pablo, ¿ah? Pero nosotros nos dicen, varones,
amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Es decir, a nosotros nos está pidiendo crucificarnos, nada más ni nada menos. Entonces, a veces, no sido muchos casos, unos 2 o 3. Desafortunadamente las respuestas, las 3 han sido negativas, ¿no? Les digo a estos que están haciendo las prácticas prematrimoniales, le digo al varón, explicándole el cargo o lo que va a dar, tener que dar cuentas delante de Dios. Partiendo de esto, imagínate que tu esposa de pronto empieza a pecar y se vuelve cínica. Y cuando uno es cínico en el pecado, ahora sí que no tiene llenadera, va para abajo y cada vez peor y cada vez peor y un pecado llama a otro y un pecado llama a otro, etcétera. E imagínate que de pronto hasta te es infiel. Y no solamente eso, queda hasta embarazada del otro y se va con el otro y te abandona. Pregunta, ¿tú estarías a ser dispuestos a poder precisamente saber que tu esposa está tan mal en la medida del respeto a su libertad, claro está, poderla ayudar a rescatarla y a abrazar a ese hijo como hijo tuyo? Los 3 casos que les he dicho, me han dicho no. Yo les digo, no están preparados para casarse. Ustedes háganlo, si el padre los va a casar, listo, etcétera, pero personalmente yo no. Si tú, varón, no tienes eh, el sacrificio, el llegar a crucificarte de esa manera, y puede haber otras experiencias más duras, no sirven para el matrimonio. Entonces, no apunten a las penitencias a ver como así como una checklist, ¿verdad? Sí, ya ayunamos juntos, ya le dimos a los pobres. No, no. Continuamente revísense si están viviendo para sí mismos o si cada vez están muriendo a sí mismos, olvidándose de sí mismos. Lo dejo aquí para poder dar, son 45 minutos ahorita de charlas, entonces para dar unos minutos más para si hay como preguntas, sean abiertos. Yo esta charla la subo, pero generalmente las preguntas las corto precisamente para que tengan apertura y o las pongo anónimas como tal y eh, para que sientan la libertad de preguntar lo que sea necesario, ¿eh? Sin escrúpulo. Bueno, yo quiero comentar algo. Eh, Me llamó mucho la atención esto que mencionabas ahorita de verte, o sea, en el altar y decirte, o sea, este es mi propio funeral, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso, porque nunca me había visto de esa manera, ya antes había escuchado esa parte de morir a sí mismo, ¿no? Y como que no le entendía muy bien, o sea, como que no le encontraba mucho sentido al morir a mí misma por, pues por estas penitencias como el noviazgo, no nada más en tiempo de cuaresma, hasta que lo hice, pues, o sea, y sinceramente lo he hecho y la verdad es como que cuesta mucho, o sea, cuesta mucho darle al orgullo, pues pisotearlo literalmente, ¿no? Pisotearlo en ese momento y decir, ok, no es lo que quiero y me cuesta mucho, pero si eso es el bien mayor, pues lo voy a hacer, ¿no? Y la verdad es que sí es como que no, lo hago no con toda la, como que la sinceridad de corazón de hacerlo, pero en el momento de estarlo haciendo, o sea, ya esa lucha como que me motiva mucho. Y respecto a lo del taller del orfebre, me gustó mucho esa charla, se las recomiendo mucho a todos chicos porque está muy padre, me tocó escucharla. Duré como unos 2 meses, pero escuchándola de poco a poco, porque son como 4 videos, creo. Pero Es la larga, verdad, sí. sí, vale mucho la pena porque se desarrolla cada historia y está muy padre, o sea, y no he escuchado el audiolibro, pero con escuchar la charla, o sea, está muy padre y no me quiero quedar con eso nada más, pues, sino sacar también mi propia conclusión, echarle coco yo misma, pero, pues, está muy padre, pues, porque abarca todo el noviazgo, el matrimonio, los hijos, o sea, la vida personal está muy, muy padre. Entonces, yo me voy con mucho que pensar con esto de morir a mí mismo, como que no lo había mirado tanto a profundidad. O sea, yo decía como que llegar al altar y sí, o sea, ya voy a estar unida con la persona que voy a estar por siempre, o sea, que sí voy
voy a ver por este matrimonio siempre, ¿no? Pase lo que pase, o sea, ya va a ser esa persona por la que yo tengo que sacrificarme, ¿no? Y a mí misma también, pero como que no lo vi tan profundo, entonces sí, yo creo que fue una oportunidad muy buena de abrir ese, pues ese pensamiento, ¿no? Para seguir profundizando mucho más sobre este tema de morir a nosotros mismos. Me gustó mucho, muchas gracias, Cristian. Gracias. Yo tengo una pregunta, Cristian. Sí, sí. Em, Sobre todo va para nosotros los varones. O sea, a mí me ha tocado ver noviazgos como de muchos tipos en cuestiones de los tiempos, como historias muy diferentes, ¿no? Pero mm, que a lo mejor a los varones pudiera ser como un signo en esta cuestión, a lo mejor del tiempo, o sea, de que estamos prolongando un noviazgo, o sea, de que ciertamente, o sea, nosotros ya nos conocimos, ya vimos en esa persona un camino, o sea, hacia el matrimonio y ya estamos como en esa relación, digamos, conociendo a profundidad aquellos aspectos, pues, que se tienen que conocer ya para tomar la decisión. Pero, ¿cuáles signos pudieran ser, este, ahora sí que como un foco rojo de decir, oye, ya te estás pasando, lo estás viciando quizá, o quizá, pues no sé, algo no anda muy bien por ahí en el discernimiento, ¿no? Ok. Son varias cosas que se me vienen a la mente. La respuesta estricta y objetiva no podría darla, dado que cada persona es única, irrepetible, carácter, hay contextos, etcétera. No podría dar así como algo que aplicara absolutamente a todo. Así, en un caso ya se estarían tardando, en otro caso conviene mejor dejar un poco más de tiempo. ¿De qué depende? Pues son tantos contextos, ¿verdad? Que se podrían analizar. Lo que sí se me viene a la mente son varias cosas. Y quizá inclusive viene con respecto al tema. Primera, este, San Pablo dice, bueno, la misma Sagrada Escritura siempre ha puesto de que el varón es la cabeza del matrimonio y de la familia. Esto a veces se interpreta solamente como en el sentido de autoridad, ¿eh? Por eso le dice a las mujeres, mujeres sean dóciles con sus esposos. Eso significa que hay una cabeza, ¿eh? Y ciertamente tiene una cierta autoridad el varón, por eso se le pide más, ¿eh? Porque tiene más responsabilidad. Entonces, pero en esto de morir a sí mismos, la cabeza, como es lo primero que tiene uno en el cuerpo, en automático, o sea, lo primero que va es la cabeza. ¿Esto cómo se puede interpretar? Que en el acto de morir a sí mismo, siempre tiene que ser primero el hombre que tenga la iniciativa. Cuando se tengan que pedir perdón es el hombre que tiene que tomar la iniciativa. El que tiene que pedir perdón, permiso, la iniciativa siempre tiene que ser del varón. ¿Por qué? Porque es cabeza, ¿va? Entonces, evidentemente, la iniciativa, por ejemplo, de ya del matrimonio tiene que arrancar del varón. Hoy estamos, yo sé que muy modernos y que a veces a las mujeres hasta se declaran y toda la cuestión. Yo personalmente no estoy muy a favor. Voy mucho por eh, eh, la teoría que dice que le escuchaba Jason Everett, que él dice que inclusive hasta en la proposición del noviazgo, es el varón el que tiene que tomar el riesgo porque hay un riesgo que te digan que no. Y eso es humillante, ¿va? Entonces, igual en el matrimonio. O sea, puedes proponer matrimonio y que te digan que no. Pero es precisamente esto donde muestra la gallardía de que estás listo para ser cabeza. Es decir, estás listo para recibir la humillación y ahorrársela a que la mujer corra el riesgo de decir, te casas conmigo o quieres ser mi novio, etcétera, y que le digan que no y que las bates. O sea, la delicadeza con la que se tiene que tratar esta parte de la mujer. Ahora bien, esta sería la primera cosa a analizar que yo diría. El que está aplazando, analice si está aplazando por cuestiones prudentes o porque se está demostrando que tiene poco de cabeza, que tiene poco de arriesgar. Entonces, hay otras cosas que no se pueden, uno no puede ignorar. Inclusive el Papa Francisco ha hablado fuerte en esto, que le preocupa mucho a los jóvenes, al Papa Francisco. Dice, y me preocupa
que las grandes injusticias, por ejemplo, económicas, estén frenando mucho dar ese paso. O sea, tenemos una sociedad que ha sido tan injusta en la distribución de la riqueza y del trabajo que hoy por hoy muchachos que están ya listos para casarse, pero no tienen ni dónde, ni como solteros, a veces dónde tener lo básico, lo esencial, casa, vestido, sustento, mucho menos pensar en el matrimonio y la casa. Entonces el Papa habla ahí de una cuestión que realmente sí está afectando. Y por eso el gran compromiso del católico a no dejar una fe simplemente en creo en Dios y los angelitos acá y la oración y todo eso, tiene que infiltrar, permear en la sociedad, una sociedad injusta que ha afectado el matrimonio y la familia desde muchos flancos, y uno de ellos es el económico, y hay que decir la verdad. Ahora bien, aun cuando esté esta carencia, siempre el amor es mucho más. El amor siempre rebasa inclusive a la cuestión económica, cuando hay verdaderamente. Les cuento una. Yo estaba en una misión en un pueblito de la sierra allá en México, y conocí una familia, ya tenían varios hijos y su casa estaba a medio terminar. Estaban haciendo un segundo piso. El primero ya estaba terminado, pero todavía faltaba como pintar y varias cosas. Él era albañil. Y me contaron que cuando eran novios, pues ya se habían preparados, ¿verdad? Y en una de esas charlas que hablaban entre ellos, ella decía, pero entonces ya no, ¿por qué no damos el paso? ¿Por qué no nos casamos? O sea, espiritualmente estamos unidos, estamos claros en esto y todo eso, estamos todos para casarnos. Y él le dijo, no, pero es que quiero primero construirte tu casa. Pues construyámosla los dos. Y literalmente ella agarrando ladrillos, dijo, se puso, ya no era albañil, etcétera. Dice, pues tú albañil me enseñas y listo, ¿cuál es el problema? Ponemos entre los dos los ladrillos y todo esto. Me pareció tan hermoso porque ellos construyeron un matrimonio, una familia y hasta sus propias cosas, y estábamos hablando de un matrimonio pobre. Entonces también ahí en la cuestión es decir, hay algunos que dicen, no, sí, la injusticia, no, me falta dinero para poder casarme y todo eso. Para que ver cuáles son tus expectativas. O sea, vivir en zona residencial, tener un televisor grandote, etcétera. ¿Qué es el problema? Que tampoco entendemos que el católico tiene que vivir sencillo, simple. Que si un día le llega más dinero, ni siquiera se lo queda, porque el católico tiene que interpretar que cuando hay abundancia no es un llamado a incrementar mis lujos, sino a incrementar mi generosidad. Entonces, si un día Dios bendice, etcétera, pues quizá mejora un poquito, quizá unos ahorritos, etcétera, pero pienso en otros que no. De hecho, para mí sería un trabajo de caridad tremendo que haya algún tipo de iniciativa para apoyar, por ejemplo, noviazgos que están ya listos realmente, que tienen lo psicológico, lo espiritual, lo humano para casarse, pero que literalmente pues no tienen dónde caerse muertos, ¿verdad? Y es una obra de caridad poder ayudar a estos noviazgos, a estos matrimonios. Entonces, pero también los noviazgos tienen que entender, y más en estos tiempos, que el llamado es a la pobreza evangélica bien entendida. No estoy hablando de la miseria, a la sencillez. O sea, a padres que tengan la capacidad de decirle después a sus hijos, mira, hijo, yo nunca jamás te voy a poder comprar un PlayStation, un Nintendo, lo que tú quieras, pero te voy a tener tiempo contigo. Entonces, son cuestiones que hay que proyectarlas también, porque muchas veces ciertamente creo que los varones no dan el paso, porque también hay que decir, a veces las mujeres le suben demasiado a las exigencias, que tú dices, no, pues no, o sea, todavía no estoy listo, ¿no? O sea, para complacerla, ¿verdad? Y no hay nada más hermoso, yo creo que para el varón, que he contado, digo, yo soy soltero, ¿verdad? Pero trato muchos matrimonios. Me recuerdo uno de una de mis mejores amigas, eh, se casó y él era pues muy bueno, tenía un trabajo muy bueno y todo eso, pero de pronto, así como saben, cambian las cosas, se quedó sin empleo, etcétera, se tuvieron que ir a vivir a otro país, y ella me decía, no sabes cómo, bueno, dijo su nombre, fulanito tal, me agradece constantemente el que yo estuviera dispuesta
a bajar nuestro nivel de vida y hacerlo con gusto y apoyarlo y no pedirle más allá de lo que él no puede estar dando. O sea, él no puede estar dando ahorita económicamente lo que tendría que dar, pero no por un haragán, sino por estas cuestiones de que de pronto se queda sin empleo y todo eso, y lo buscó aquí y allá y se formó en otras cosas para obtener. O sea, esas experiencias de carencia y de pobreza son hasta beneficiosas porque unen. Entonces, yo creo que aquí hay que analizar también una cuestión entre miedo versus temor. El miedo paraliza, el miedo siempre está más al servicio de Satanás, precisamente porque te paraliza. O sea, si yo tengo miedo a manejar, a conducir, pues voy a ir así todo agarrado del volante, ¿va? Entonces, el temor es prudencial, el temor es, yo voy caminando en el techo, por la orillita, en automático me llega a decir, cuidado, te puedes caer. Si tengo miedo, me paralizo y hasta casi me caigo. Entonces, el temor es prudencial, o sea, los temores que puede tener un varón de decir, ¿cómo voy a sostener a mi familia? Y otras cosas. Siempre cuando uno entiende que va a ser la cabeza el primer responsable, es bien natural que los varones entiendan que va a haber muchos temores. Pero, ¿qué ayuda? La capacidad de lanzarse, ¿no? El Papa Francisco recientemente dio un discurso a una iniciativa, creo que es un colegio de filipinos, una obra de filipinos de la Iglesia Católica. Y entre ellos les dijo una cosa bien tremenda, le dijo, no dejen como de caminar, porque en tiempos de pandemia, ¿cuál es la tentación? Vamos a parar de ayudar, vamos a parar de hacer esto hasta que se arreglan las cosas. Una vez arreglándose las cosas, le damos. No, o sea, habría que, por eso le digo, no va a aplicar todo, ¿verdad? Pero alguien se puede pensar, pues, oye, como que programar casarnos en plena pandemia, entonces como que no va a ser lo más, responsable o prudente. Bueno, ustedes también son mexicanos, se habrán enterado que en tiempo de la persecución se casaban en el cerro, pero se casaban. Entonces, o sea, ¿cuál es el problema? El problema es que quizá hasta los mismos miedos y temores ni siquiera tienen tanto peso y el varón tiene que aprender a desalojarlo. Nada mejor que tener una buena mujer que también le ayude en eso. O sea, la mujer puede ayudar muchísimo, muchísimo a despejar miedos, inseguridades en el caso del varón, ¿verdad? Hay otras que más bien son expertas en lo contrario, ¿verdad? O sea, echarle más fuerte. Entonces, pero bueno, al fin y al cabo es una cuestión, como las personas son independientes, únicas y repetibles, a lo que me refiero, no podría dar así como una receta como para todos, pero esos principios quizá les puedan ayudar, ¿verdad? Perdón, es que yo sí tenía una duda, pero no sabía muy bien cómo formularla. Adelante, sí, adelante, Perfecto. adelante. Gracias. Sí, pues mi duda va muy encaminada así como que a las pautas del discernimiento con respecto a la renuncia que implica obviamente el matrimonio. Sabemos que pues la meta, el matrimonio implica la renuncia de sí mismo. ¿Y qué tanto o hasta qué punto se puede llegar en ese camino de la renuncia como para ir entrenando esa, no sé si me explico, o sea, como que ir entrenando esa virtud en la renuncia, no sé si es la palabra adecuada, pero hasta qué punto es válido en el noviazgo, ¿no? O sea, si en cualquier cosa que se nos presente y, o sea, como algo que no te parezca bien, en algo que dices, no, o sea, pues bueno, tengo que entrenar mi renuncia y de una vez ir renunciando a que si es esa persona, pues lo tengo que aceptar o así. ¿Sí me explico? O sea, como que, bueno, Ya, más o menos por ahí va. perfecto. Lo que se me viene, como esto ya está como muy choteado a veces, ¿verdad? Se dice, pero es que en realidad la verdad, una de las pilares básicos, yo creo que en el caso del matrimonio es la comunicación, ¿no? Eh, si me recuerdo, cuando subo esta charla, en la descripción pongo el enlace de una de las charlas de un psicólogo que vive acá en California, es el español,
se llama el doctor John Izaguirre, y su esposa, anglosajona, era protestante, había estudiado inclusive en Tierra Santa y todo esto. Ya después después de casados, ella termina convirtiéndose por su propia cuenta, sin obligación y todo esto. Pero bueno, aquí el punto está en que ellos son expertos en la parte de la comunicación, y de hecho no me están pagando. Hay un libro que ya lo tienen traducido al español que se llama Casados y Felices. Eso lo pueden encontrar en Amazon, y de hecho ellos lo que les recomiendan es leer un capitulito y practicarlo en un mes. O sea, no ir avanzados de vamos a terminar el libro, no, o sea, un capitulito y vamos a ejercitarlo. De hecho, ahí ponen como ciertos ejercicios y preguntas, y creo que es muy, muy saludable. Pero dentro de ello, de la comunicación, eh, el doctor Johnny Seguirre hace mucho énfasis en la asertividad y en la empatía, ¿no? La asertividad para comunicar, la empatía para recibir, ¿verdad? Y digo que esto es fundamental porque, por ejemplo, morir a sí mismo, ¿hasta dónde tengo que aguantar, por ejemplo, un comportamiento que haya tenido malo? Mejor callármelo, sacrificarme y todo eso. O cuando es verdaderamente sano poder comunicarlo. Entonces, el doctor Johnny Seguirre, por ejemplo, dice, tienen que empezar, por ejemplo, a entender que un varón y una mujer procesan las cosas diferentes. Nosotros los varones vamos a muy baja velocidad, o sea, literalmente tenemos un hámster aquí. Las mujeres lo conectan todo, de hecho cerebralmente los dos hemisferios están conectados. Entonces yo sé que a veces las mujeres se desesperan, por ejemplo, vamos a hablar y el hombre dice, no, dame chance, o sea, necesito pensar. Y es que en realidad necesitamos pensar, o sea, necesitamos arrancar la maquinaria para sacar deducciones. El doctor Johnny Seguirre dice, la mujer que hostiga, no vamos a hablar y todo eso, va a sacar lo peor del varón. Entonces, no es el momento. O sea, está bien lo que quiere comentar y lo que quiere aclarar y todo eso, pero no es el momento y no está entendiendo de cómo procesan las cosas el varón. Ahora, también dice, también les entiendo, y ahí sí tengan listo, deja pasar un par de días, pero dice no más de una semana. Si en una semana él quiere no seguir hablando, ya no es por cuestiones de su masculinidad, sino porque quiere evadir el problema. Y entonces ahí sí hay que confrontar. Entonces, pero a la misma hora de confrontar, por ejemplo, él habla de la asertividad, es decir en positivo lo que se quiere, no en la mera crítica. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, una mamá le puede decir a su hijo, o bueno, vamos a poner el mismo matrimonio, la mujer le dice, no me gusta que llegues siempre tarde. O sea, ahí está una crítica, pero no está dando la solución. Está comunicando una necesidad que ella tiene y tiene el derecho de comunicarla, pero ya la regó porque, pues listo, chance ya él hasta ya está enterado que no te gusta a ti, pero ¿cuál es la solución? Muy diferente, por ejemplo, cuando se dice, me gusta cuando llegues temprano. ¿Y qué es temprano es? Entonces, yo creo que lo que les recomendaría es, hay momentos para callar, dice la Sagrada Escritura, momentos para hablar, momentos para vivir, momentos para matar, momentos para llorar, momentos para reír. ¿De qué depende mucho esto? Del conocimiento que tengan el uno al otro, porque depende mucho del carácter. O sea, si tienes, no sé, un varón de estos fosforitos que se prenden rápido y van, y tú quieres sacarle un problema que hay en la pareja o en el matrimonio y todo esto, cuando están en el carro, el niño llorando, con 40 grados de temperatura, no, creo que no es el momento exacto. O sea, nadie te quita el hecho de que puedas hablar de esto, pero quizá no es el momento exacto, el prudente, ¿eh? Y hay momentos en donde, eso también se las cuento, yo no me acuerdo ni por dónde me salió. De hecho, voy a un poquito a dar datos quizá inexactos, pero la enseñanza puede servir. Ya saben que los varones, cuando manejamos, cuando conducimos, no nos perdemos, rodeamos, que es diferente, ¿eh? Las que se pierden son las mujeres.
Entonces, evidentemente, solo digo de broma. Y iba una pareja de recién casados, básicamente, y el varón pues se empieza a perder y la mujer le dice, es por acá. Le dice, no, 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 es por acá. Y le dice, no, no es por allá. No, 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 que es por acá. Ya estaban discutiendo y todo eso, y ella le dice, ah, creo que tienes razón. Sí, creo que es por donde tú dices. Pues no, no era por donde decía el varón, era por donde decía ella, ya se perdió. Pero cuando se dio cuenta de que él se equivocó, le dijo, y llegaron al lugar exacto por donde ella decía, él le dice, si tú estabas completamente segura de que era por allá, ¿por qué no seguiste insistiendo? ¿Por qué me dices por mi lado? Le dijo, mira, ya nos estábamos calentando, ya estaba la discusión, etcétera. O sea, por una dirección voy a perder mi matrimonio. No, no pretendo tener la razón siempre. Yo pretendo amar. Porque yo les puedo decir, en los matrimonios que he tratado, en los problemas matrimoniales que he tratado, los más graves, que se están divorciando o cosas así duras, la inmensa mayoría de los problemas comienzan por estupideces, por cositas así chiquitas. Entonces tú dices, ¿cuándo comunicarla y cuándo morir a mí mismo y mejor callarme? Pues depende de muchas situaciones, depende de cómo el carácter de tu esposo, el carácter tuyo, depende de la vida de oración que se lleva, porque en la oración, cuando uno lleva vida de oración y vida silenciosa, es como si el Espíritu Santo hiciera barrer y trapear en tu capacidad de discernir, de ver las cosas, de analizar las cosas. Ya no les digo, cuando uno está en pecado mortal, sobre todo, no solamente afecta espiritualmente, afecta en los sentidos, porque nosotros somos un todo. Separamos cuerpo y alma para cuestiones de estudio, pero nosotros somos un todo en este sentido. Es una persona que está en pecado mortal, sus ojos están oscurecidos, su intelecto está oscurecido, cómo analiza la realidad está oscurecida. A la inversa, una persona que es de oración, que trata de tener también sus momentos de silencio, de adoración eucarística, de ayuda al prójimo, de escuchar más que de hablar, todo esto te va dando una capacidad o una nutrición en tu capacidad de discernimiento, porque aquí no hay recetas. Yo sé que muchos quisieran, ¿verdad?, que les dijera 2 huevos, 3 jitomates y etcétera, le revuelven, no. Como se trata de personas y de un plan único y irrepetible que Dios ha dado en el caso del matrimonio, toca escucharlo a Él, toca discernir. Y si con discernimiento y oración y todo, aún así metes la pata, por ser una persona de oración, vas a tener la humildad de pedir perdón. ¿Cuál es el problema? De reparar lo errado, porque también a eso no les voy a vender cuentos chinos, ¿verdad? Puedes tener oración, puedes tener vida seria y más de una, a discernir mal y hablaste cuando no tenías que hablar o callaste cuando tenías que hablar. Pero precisamente porque llevas vida de oración, no tienes pleito en decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, tú tenías la razón. Entonces, ya ese mismo, o sea, el morir a sí mismo no solamente está en el momento de tomar la decisión, sino en el momento de que si tomaste la decisión y tomaste la decisión equivocada, pues el hecho de morir a ti mismo implica en saber humillarte, en el buen sentido de la palabra, aceptando de que te equivocaste, ¿va? Y reparando lo que afectaste y listo, ¿va? Tampoco se cae el mundo. Traten de, yo diría, de no hacer los problemas más grandes de lo que son, ¿verdad? Vuelvo a la parte de la simplicidad, de la sencillez. De hecho, es una ley básica de espiritualidad. Entre más la persona, el ser humano se acerca a Dios, se simplifica en todo. En lo económico, en lo material, en la manera de comunicarse, en todo se vuelve una persona más sencilla, ¿no? O sea, la sencillez yo creo que es una de las claves para poder caminar dentro del matrimonio, dentro de la familia o dentro de cualquier comunidad, ¿no? Porque muchas veces nuestras heridas, ya no digamos nuestros pecados, nos pueden plantear un monstruo que en realidad es un gatito, ¿va? O sea, entonces no tampoco apanicarse. Y si se mete la pata y todo esto,
pues tener la capacidad de perdonarse, de ir adelante, o sea, se van a equivocar. Y seguramente no va a haber persona a la que quieran más que a su cónyuge, ¿verdad? Entonces, pero tiene que haber esa capacidad también de perdonar. Y perdonar es cancelar la deuda, ¿va? Aunque no lo olvides, pero ya cancelaste la deuda, no tienes que estarla sacando en la cara, ¿va? Entonces, ese es el trabajo de día a día. Y una cosa más, déjeme agregar una cosa más, porque ahorita se me vino, pone un ejemplo muy bien el doctor Johnny Aguirre. Bueno, pone dos ejemplos. Uno dice, fíjense cómo viene la parte del discernimiento. Dice que él cuando va a su casa, bueno, esto lo decía cuando su hijo estaba niño, ya ahorita es universitario, ¿eh? Pero creo que ya ni vive con ellos, pero cuando estaba ni pequeño, yo llegaba a mi casa y cuando tomaba la cerradura de mi puerta, yo me preguntaba, John, ¿estás dispuesto a dar la vida por los que están ahí adentro? Porque si yo voy esperando a que mi mujer tenga la comida y no la tiene la comida, se me empieza a subir la sangre. Si yo esperaba que mi hijo tuviera buenas calificaciones y la noticia es de que no, que al contrario, o le expulsaron del... Entonces, pero cuando yo, y dice, a veces estoy tensionado y detecto de que no estoy anímicamente preparado para entrar a mi casa. Entonces me quedo ahí un poquito afuera. Ya cuando soy consciente de esto, pues sí, abro la puerta, ya literalmente pensando en que yo estoy entrando a esta casa a darme, no a recibir, sino a darme, ¿verdad? Entonces, también haciendo un paréntesis, tengan siempre cuidado, esa es una excepción, ¿verdad? Creo que se sobreentiende, ¿verdad? Pero para que no me vayan a malinterpretar, cuando hay casos, por ejemplo, de violencia, ahí sí no es de que, ay, no sabes qué, Dios me pide que me muera a sí mismo, pues no es que te mueras a ti mismo, te va a matar de golpes, ¿verdad? Entonces hay que ser prudente, inclusive la misma iglesia habla de estas separaciones, que no significa que te vayas y te consueles con el vecino, ¿eh? O sea, pero ya son cuestiones ya patológicas, eso siempre, creo que les digo que se sobreentiende que en esos casos morir a sí mismo no es, a ver, pégame, pues no, o sea, ahí no va. De hecho, si la misión es la salvación de tu esposo y tu esposa, por ejemplo, en un caso que yo traté de violencia, ya estaba tan psicológicamente afectada la mujer que yo nomás lo había escuchado en chistes, pero yo lo escuché de ella, literalmente. Ella me dijo, es que yo en el fondo sé que me lo merezco porque cuando me pega me dice que también me pega porque me quiere. Y lo decía convencidísimo ella. O sea, ya estaba muy mal a nivel psicológico. Entonces, y la captó cuando le dije, como si tenía algo de fe, le dije, mira, ¿qué pasa si tu esposo te pega una madrina, una golpiza y todo esto? Y, y de pronto le da un infarto. ¿Para dónde crees que se va? ¿Para el cielo o para el infierno? Entonces ahí ya entendió de que no era un acto de morir a sí misma, de sacrificarse el recibir la golpiza de él. Entonces ahí se aventó. Pero bueno, el segundo ejemplo que les di del doctor Johnny Aguirre, él dice, yo le di un cheque en blanco a mi mujer y le digo que ella pone la cuota cada día. ¿Por qué? Porque no, es que yo la quiero amar y amarla es cuando llegue a ayudarla a hacer la comida. No, va a haber un día en donde ella dice, no, mejor me ayudas más atendiendo al niño o me ayudas más dándome un masaje en los pies. Entonces, esto también para que no se creen una cuestión de que, ay, el matrimonio sí cuadriculado, paso 1, paso 2, no. Es estar abierto a entregarse dentro de las circunstancias. Hoy tu mujer está sana, mañana va a estar enferma y no la veías y esperabas amarla sacándola al cine y ahora no la vas a poder sacar porque está enferma. Entonces, es en esta actitud de apertura, de descubrimiento, de hasta cierta veneración al misterio que Dios va poniendo en la pareja cada día, ¿no? En fin, me alargué mucho, pero eso lo podría decir. Entonces, si quieren, entonces hacemos una oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.